Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. Paloma Castillo, Albana Paganini y Paulina Chávez. Bueno, bienvenidos a Llegué tarde, psicoanalistas con perspectiva desorientada. ¿Cómo están, amiguitas, hoy? Aquí, con frío. Estamos bien, enfrentando el duro invierno. Enfrentando el duro invierno, sí. Y tratando de mantenernos cuerdas. Sí, no es tan fácil, ¿no? Que no está fácil. Está claro, a nivel, no está fácil. A nivel mundial está difícil mantenerse cuerdo. Sí. Está difícil. Sí. Es más, yo creo que uno aparece como el loco de la cuestión. Sí. Pero Sí. hay minutos en que yo me he preguntado eso, como, ¿seré yo, señor? Yo me pregunto, sí. ¿Seré Yo yo, también, señor? y Sí. empiezo a dudar. Pero Sí. cuando empiezo a dudar me doy cuenta que estoy bien neurótica. Porque Sí, si no tendría una pues certeza es- apodíptica. absolutamente. Sí, no. Eso me tranquiliza. Las certezas apodípticas se han sembrado al otro lado de la cordillera, Exacto. amiga. Sí. Amiga. Sí. Esas Sí. son certezas ¿Qué les apodípticas. pasó a los argentinos, con el mundial? Oye, ¿Se pero enloquecieron? momento, déjenme hacer... Ustedes que no querían hablar de que les importaba una hectárea de no sé qué, No, ¿de hablar de qué? esa cosa de los argentinos y ahora están, ay, sí, jijiji, ya. Solamente una encuadre. Porque Ya, encuadra, ya que le gusta. Ya. Lo que pasa es que la vez pasada, ¿se acuerdan que hablamos de fraternidad, de amistad como antídoto, bonita palabra, ¿no? Contra la soledad de nuestro tiempo, la tristeza, etcétera. Y justo esta semana, Paloma publicó un texto, ¿no? La Hermandad sin Padre. Sí, En un... en Substack. Ya, no tengo... Yo sé WhatsApp nomás, ya, pero en un sitio... En un sitio que me mandaron por WhatsApp. En un sitio que me mandaron por WhatsApp, que es la única cosa que conozco. Y retoma de alguna manera esta deuda que porque quedamos en volver a tomar la idea, ¿no? O para pensar el lazo fraterno. Uh-huh. El lazo fraterno como algo constitutivo, central, para incluso la constitución del yo, en fin, bueno, tienen que leer ahí el texto de Paloma, pero la figura que se ofrece, hay una imagen muy interesante que es la del compañero de curso, que es una suerte de, comillas, hermano no elegido, con el que de todas maneras hay que arreglársela para convivir, para hacer mundo, en fin. Y en términos clínicos también, a propósito Los hermanos nunca son elegidos, ¿eh? No. Pero yo creo que ahí es el kit importante. Pero uno puede abandonar siempre. Lo que pasa es que pesan otros ideales sobre los hermanos de sangre, creo yo. Sí. Que es más difícil zafar tal vez que... O no sé. Bueno, pero en términos clínicos había otra pregunta también a propósito del lugar del analista, ¿no? Frente a un niño, en el caso de Albana, yo entiendo que quería trabajar eso. Pero o sea, también, lo estuvimos conversando con Paloma, ¿no? Sí. ¿Cuál es el lugar del analista? El padre, el amo, si hay alguna tercera posición, ¿no? ¿Cuál sería esa posición? Y esta idea de una legalidad que no sea la del padre en términos de esta jerarquía, tampoco la ausencia de ley, de qué legalidad se trata, de qué juego se trata, ¿no? Sí. Entonces, más o menos es eso. Vamos a ver lo que alcanzamos a trabajar, porque siempre suena una cosa gigante y hacemos menos de lo que prometemos. Tú decís. O yo creo Tú que decís. digo demasiadas cosas y debería decir menos. Que somos muy autocríticas. ¿También? Yo creo. Sí. Ya, bueno, le estoy poniendo un poco de color. Vamos a hacer lo que podemos. Exacto. Como siempre. Y lo hacemos con todas las ganas. Sí. Pasemos entonces al síntoma de la semana, que parece que ustedes no querían, pero ya continúen con qué pasó con los argentinos, porque a mí me importa un huevo. Y ustedes leyeron más que yo, así que cuéntenos y cuéntenme. Bueno, a mí, contá vos, Paloma, si querés. Lo que yo puedo decir es que a mí me causó mucha gracia, porque dije, ¿qué les pasa? ¿No pueden perder? Ese es el problema. ¿Son como los nenes que hacen berrinches cuando pierden algo? O sea, es el goce de la pérdida, pensé, porque si no, no lo puedo entender. O sea, yo entiendo que el fútbol despierta pasiones, literatura, todo, pero acá hay una otra cosa que yo creo que es la que ustedes le han dado vuelta, que yo no la he tomado en cuenta porque no me interesa, pero algo capto. Sí, no, yo creo que más allá de eso, más allá de la anécdota, ¿no? Porque la anécdota es graciosa para nosotros, ¿no? Pero a mí lo que me tiene más impresionada como es la capacidad pregnante de un discurso nacional patriótico, sí, que rápidamente deviene a borrar las diferencias ideológicas de clase y de todo tipo, e instala como un pensamiento en armas, ¿no?
contra todos los demás. Y el rap, cómo rápidamente, velozmente aparece esta figura como persecutoria, ¿no? Todos nos odian, todos nos querían ver caer, ¿no? Pero la explicación, ¿cuál era? Porque en realidad yo quería que perdiera por mi ley, básicamente. Y todo lo que implica. Yo creo que además hubo un evento que le hizo muy mal a la selección argentina, y es que Netanyahu lo salió a apoyar. Lo salga a apoyar y enarbole la camiseta. O sea, eso por me parece va, que fue muy dañino para la selección, ¿no? ¿Pero esa era la lectura que hacían los argentinos? No, eso es lo obvio. Pues eso es lo más importante. Sí, la lectura que hacían era que básicamente todo el mundo les tiene envidia y los quiere destruir, ¿no? Y lo interesante del asunto es que esa es como la base de los discursos paranoicos, sí, que desencadenan actos que son actos de odio, ¿no? Crímenes de odio, en el fondo, que implican, digamos, el discurso que Milei ha tenido todo este tiempo, que expulsar, ¿no? a todos aquellos que en el fondo se pueda pensar como migrantes o como gente que en el fondo no tiene como derechos a gozar de ese estado de bienestar, entre comillas, Además de que tiene la estado de Argentina. bienestar me estás hablando, que están en la precariedad más absoluta, o sea... No, impresionante. Y además como esta idea de que en el fondo una selección representa un país, ¿no? Como defiende sus intereses nacionales. Y de que uno nunca puede estar en contra de su país. Sí. Es raro eso. Es raro eso. Bueno, yo por ejemplo, que yo con el fútbol y yo soy rara. Entonces, por ejemplo, una vez, no sé, estaba Chile-Bolivia, no me acuerdo cuándo. Entonces estaba con mi hijo y yo iba por Bolivia, derechamente. Bueno, porque no, te identificas con los más frágiles, los más débiles. Claro, me sale esa cosa entre cristiana, política, no sé lo que es, pero era como yo prefiero. Entonces nadie entendía y por supuesto no hubiera podido compartir ni un asado. O sea, porque como que bueno, la gente ustedes saben que nosotras durante el partido estuvimos bromeando y peleando porque yo hinchaba por Argentina, pero no me lo recuerdes, por favor. Sí, te lo recuerdo, pero desde un lugar pensando latinoamericano, justamente. Sí, no, yo hinché por Argentina hasta después de Cabo Verde, la verdad. Después del partido con Cabo Verde, consideré que ya era suficiente, porque para el nivel de fútbol que tenían, yo creo que en realidad deberían haber perdido ahí. Pero a mí me gustan mucho los mundiales y tengo un amor profundo por la selección argentina y por Messi en particular. Pero después me pareció que efectivamente era... lo que estaba ocurriendo tenía ribetes muy por fuera de lo que el fútbol se considera, ¿no? Absoluto. Como la cantidad de goles anulados, este modo de participar en tiros libres, como un modo de jugar al fútbol que dejaba de ser divertido, perdía su condición de juego. Exacto. ¿no? Como que ya esas reglas como que se adaptaban. No, y se notaba mucho el arreglín, que existe siempre, ¿no? Pero sí, hay algo que se puede decir de este mundial, es que fue atentatorio contra todas las reglas del juego. Todas las reglas del juego. Sí. Y eso a mí me generó un malestar espantoso. Sí. En general, sí, ¿verdad? porque se cae el semblante, ya se cae todo, que fome, ¿no? Sí, no cae. No hay que notar eso. Ahora, si yo existe. me volví a acordar a propósito de Argentina 78, del Mundial del 78 y de que estábamos viendo además un programa de Laura Arroyo muy interesante que entrevistó a mucha gente del fútbol. Y ustedes saben que Holanda, que salió vicecampeón, no se retiró, no fue a recibir la medalla. Ah, se fue picado también. No, porque era la dictadura. Sí. ¿Verdad? ¿Quién les iba a entregar las medallas? Videla. Mira. Pero tuvieron un gesto político impresionante. No. O sea, ese mundial, eso no se decía, pero ese mundial sí que fue un mundial, digamos, donde había una lucha política importante en el 78 en Argentina, ¿no? Ahora, esta cosa que les vino a mí me dejó tremendamente sorprendida. Hasta pensé, dije, se contagiaron del discurso libertario todos. Todos. Pero además eso ayudó a que se presentaran proyectos de ley
para quitarle la posibilidad de gratuidad de la educación a los migrantes, Pero la ¿cómo? salud a los migrantes. ¿Pero qué conexión? ¿Cómo? ¿Cuándo? No me Se enteré. presentó la semana. Sí. En la semana presentaron un proyecto de ley Paulina. para aprobarlo precisa y la hinchada general decía que por el sí. tema del fútbol, ya. No, Es pero no más- se presentó por el tema del fútbol. Es parte de la agenda de los gobiernos de la ultraderecha en todas Exacto. partes. Lo Es sé, más, pero ¿qué tiene que ver vos con el sabés que yo fútbol tengo eso? una hija que estudia en Buenos Aires Sí. y me vino pánico. Porque había una especie de odiosidad que ocupan nuestra salud, que ocupan nuestra educación, etcétera. Entonces, bueno, no sé, yo creo que hay que mirar estos fenómenos porque tienen que ver con cómo se intersectan los discursos de las derechas con ciertos elementos que efectivamente funcionan como gatilladores, como dispositivos de un discurso fascista. Sí. ¿No? Así, derechamente. O sea, que los supuestos progres peronistas como Rosenblatt hayan dicho que preferían a cualquier Libertario. libertario que a un zurdo chileno que no sabemos por qué agarramos picotón. No sé. Porque no sé. nosotros ni Ni siquiera idea. fuimos al mundial, entonces No. ¿por qué? Porque estamos castigados para ser como enemigo público, o sea, como No tengo idea, no. si no, ni no. jugamos a la pelota. O Yo sea, quedé helada. Lo que le puedo decir a Rosenblatt desde acá que nunca más voy a ver Industria Nacional. o sea, no, se van a la mierda. Se van a la mierda. O sea, ¿qué se cree? O sea, el reflejo del sionismo es una cosa bien impresionante, yo creo. Y de la forma de constituirse como víctimas universales, ¿no? La Yo única quiero forma de contar leer un esto. evento que ocurrió justamente en Argentina en el mismo momento de que se jugaba la final, más o menos en la misma época, y que la Universidad de Rosario junto con la UNAM tenían una actividad donde donde se pasaba un documental que se llama La Gran Palestina, un documental filmado en Gaza, sacado clandestinamente. Participaba Silvana Rabinovich y participaban también colegas de Chile. Y resulta que un periodista argentino que ya insultó a México, que es Feynman, acusó de antisemita a la Universidad de Rosario por una actividad académica, y el rector de la Universidad de Rosario escribió una carta de disculpa. Una carta de disculpa. No, o sea, Justamente- hay ahí un entronque muy, muy curioso, ¿no? Como entre esto, pero yo la verdad es que creo que ha sido súper transversal porque cada uno, porque los discursos fascistas tienen esa facilidad, ¿no? Como de incluir todas las locuras. Yo vi videos de personas que decían que Messi era un enviado de Dios. ¿No? Bueno, pará, si existe la iglesia maradoniana. O sea, o bueno, sea, en bueno, realidad. ¿qué querés que te diga? Vamos con el otro punto, Sí, porque en ya no realidad vale la todo pena esto hablar de esto. es súper, ¿De era qué me súper hablas? predecible que ocurriera algo así. Lo que podríamos decir para concluir que en este mundial la pelota quedó manchada. Aludiendo a Maradona, la pelota no se mancha, la pelota quedó manchada. No, podríamos agregar una sola cosita, que yo creo que sí es importante, no para la locura, sino para el fútbol en general, ¿no? Como igual lo que sí sería valioso como poder pensar es que si uno efectivamente quiere tener selecciones que logren llegar a finales y etcétera, lo digo por los chilenos también, el nivel de inversión que se requiere es una inversión como la que hace España con respecto a sus jugadores. O sea, Las Masías. Lamine Yamal está Desde chiquito ahí entrenando, y cuando ya llega a los 19 años, claro, puede estar en una final del Mundial, pero la cantidad de inversión que se hizo y de apuesta por jugadores jóvenes es maravillosa. Y hay que decirlo porque en el fondo en Chile no sé cómo pretenden tener algún día un fútbol decente, porque en realidad aquí la gente como que se compra sus propios guantes si quieren ser arqueros, como que se van a probar solitos a todos los clubes, nunca los van a buscar, y además todo es costo familiar y del sacrificio del chico. Claro, y los clubes que tienen un poco más de dinero para tener, por ejemplo, chicos que vienen de otros lugares, de regiones y que pueden vivir en Santiago en un régimen de internado, que es Colo-Colo, digamos, ¿no?
y con 2 o 3 equipos en todo Chile, siendo precario igual, entonces sí. Muy precario. Es todo muy precario. Entonces, como que esos jugadores en realidad nunca van a poder competir con un tipo de inversión así, un verdadero laboratorio de jugadores. Eso ocurrió con Messi. Estuvo de los 12 años en una masía. Es mucho más absurdo Barcelona. eso, o sea, como que es más absurdo que Argentina tenga este endiosamiento por algo por lo cual no hizo nada. No. Messi se formó en el Barça. Sí. Perdón que lo diga. Como Lamine, como Exacto. todos esos niños. Exacto. Sí, bueno, estamos como compitiendo, pensando en Chile, en el fútbol, pero también en otras cosas, ponte tú en la academia y en el tema de producir, de escribir, Todo de es investigar. así. Siempre estamos como en cancha de barro, peleando, ¿no? Con gente que está con muchos recursos haciéndolo todo, pensando, investigando, haciendo ciencia, haciendo fútbol, Haciendo cualquier deporte. es francamente así una Imposible. odisea, digamos, la gente que Verdaderamente. logra hacer cosas, ¿no? Sí, Porque- Sí. sí. Eso a mí me parece que es importante decirlo al final, porque es como en realidad, si quieren jugar como España, tal vez tendrían que hacer algo por eso, ¿no? Yo creo, ¿no? Yo creo. Sí. Bueno, no sé si quieren decir algo más a propósito de lo que ha ocurrido en la semana, sino qué vamos a Tú hacer. tenías con varias cosas. Sí, yo había visto que ya es como el Día de la Marmota, ¿no? Esta cosa de la reforma laboral y tributaria, ¿no? Que se despachó ya el grueso de esta mega reforma. Y la verdad es que es lo mismo siempre, es como caguémonos al que está cagado, ¿no es cierto? Los Sí. trabajadores y debilitemos su ya debilitado vínculo entre iguales, menos indemnización, menos seguro cesantía, más horas, menos poder para negociar juntos, etcétera. Y dejemos una cancha lista para que los poderosos sean aún más poderosos. Y Entonces, hagamos un forado de recursos del Estado, porque cada vez los impuestos van a bajar para quienes pueden pagarlos para los ricos, y esa plata no se va a recuperar. Y eso va a redundar justamente en una reducción, no voy a decir de derechos, porque acá no hay derechos, de beneficios. Sí. Y eso es una realidad. Y esto vino para quedarse. Pues ¿sabes qué es lo que a mí me parece más impresionante de esto? Hoy día fue el seminario de pensar las revueltas en la cafebrería en la mañana. Y había una persona ahí que hizo una opinión que me pareció súper esclarecedora para poder decir con respecto a esto de la mega reforma, ¿no? Como, de alguna manera la revuelta destituyó la Constitución del 80, ¿no? Ya ni siquiera la derecha la respeta, ¿no? Como en el fondo no van a... Es tan absurdo esto que la gente de la oposición está teniendo que acudir al Tribunal Eso te iba a Constitucional decir, al Tribunal Constitucional. para poder detener esto, lo cual quiere decir que la derecha no tiene ninguna intención de sostener esa Constitución, y lo que está haciendo es algo mucho más ominoso, que es en el fondo instituir un nuevo orden. Exacto. A través de esta mega reforma, ¿no? O sea, ganar la batalla cultural a través de esta mega reforma, a través de esta ley, reorganizar el país y las ganancias de los ricos, y filo con la Constitución. Desde el año 2023, por ejemplo, estas leyes que no son orgánicas constitucionales pueden ser votadas con mayoría simple. Cuando se votaron los candados supuestos de no sé qué, y hoy día efectivamente lo que está construyendo Kast es una nueva institucionalidad que va a lograr aprobar con una mayoría simple. Es decir, están construyendo un país de la mayoría, literalmente por la vía de estas normas, ¿no? Y van a lograr aprobar eso, y lo más probable es que logren aprobar todos sus otros amarres, digamos, que van a reconfigurar la cara de este país. Bueno, pero además eso está caracterizando las extremas derechas del mundo, porque es la implosión del Estado, porque ya la Constitución ya no regula absolutamente nada. En Estados Unidos es el ejemplo más claro, en Argentina también se han votado leyes que son altamente inconstitucionales en estas mega reformas. Exactamente, son todas inconstitucionales. Entonces, la línea justamente es seguir implosionando el Estado. Y cerrar por dentro con leyes en el fondo para 25 años
que le cambian el paisaje al país. O sea, en este momento una reforma constitucional da exactamente lo mismo. Sí, en este minuto son instituyentes de un nuevo orden. Exacto. Que es un orden oligárquico con el que siempre estamos tensionados, pero que efectivamente hoy día no es necesario. Ellos no necesitan hablar de la Constitución para poder hacer esto, y eso es muy relevante, ¿no? Cómo se está gestando. O sea, Kast viene Kast tomó la posta de ser un gobierno refundacional, ¿sí? sin que efectivamente se lo pueda detener, y eso es impresionante en términos de la mega reforma. Yo creo que lo que ha quedado claro en esta semana, de hecho ellos ahora postergaron la votación del Senado para agosto porque no tenían los votos suficientes en ese minuto debido al temporal en el que se murieron 13 personas, o sea, quedó la escoba en Chile. En el norte. Y o sea, y que en el fondo, y con las pisqueras y con un montón de gente que implica, digamos, un nuevo flanco en términos de, o sea, como que reconstruyemos el sur, reconstruimos el norte, todas cosas que quedan como en suspenso de reconstrucción, ¿no? Y que se vuelven argumentos para nuevas cosas que van a configurar el paisaje nuevo de un país oligárquico, como siempre hemos sido, pero que a veces hemos intentado que no sea tan así, ¿no? Yo creo que se va a profundizar un paisaje, se va a poner un colorcito más por acá y por allá. No creo que sea una refundación de nada. No me parece que sea tan... O sea, lo radical es el efecto, ¿no? Pero yo creo que... no sé si vamos a ser otro país más terrible del que hemos sido. Lo que creo que esto sigue expoliando al Estado, y es parte, digamos, yo creo, de los avances de las derechas en Latinoamérica y bueno, y en Estados Unidos es más que claro también. Trump va a la guerra y no pasa por el Congreso, cosa que la Constitución, los gringos en algún tiempo algo de pelota le daban a su Constitución, alteró todo el orden constitucional, y eso también abre la puerta a que estamos en formas de gobernanza tremendamente fascistas donde no hay ningún resguardo legal. Eso es lo que estamos viendo. No hay ningún borde posible. La Constitución de Guzmán ya da lo mismo. Exactamente lo mismo. Y a mí me pasó lo mismo que vos, que yo veía que la gente de izquierda iba a apelar al Tribunal Constitucional. O sea, de hecho apeló y es la única, o sea, y de hecho es la única esperanza. Y es el único recurso y era algo de lo que había que derogar. Entonces, efectivamente vivimos en el reino al revés. Es una película muy particular. Es dantesco. Sí, no, trágico. Es una locura. Además, paralelamente existen estas cosas como que siempre ocurren y que la prensa se encarga, por ejemplo, de sostener el show, de sostener el show con la cuestión del temporal, con esta gente que se quedó atrapada en el cajón del Maipo. Oye, perdón, pero puta, la qué manera de reírme, memes, ¿cachai? Como que eso te aliviana el asunto, ¿no? A mí no me aliviana nada, pero no me voy a dejar de reír si está muy bueno, no está tan denso. No, pero yo también me reí. Ahora, porque leí una cosa... me reí yo, se rió mi mamá. Todo el mundo. Albana no tiene idea qué está pasando. Sí, yo vi algunas cosas, pero me pareció patético. Cuenten ustedes, porque acá los compañeros nos preguntan qué es eso. No, lo que pasa es que ya Palo cuenta, pero de todas maneras... cuéntala tú. No sé, mira, el chino, que es un delincuente, pero primera línea... Que no es el chino que conozco yo. No es el chino tuyo, el chino Río, no. Otro chino, un loco que no sé... Un narcotraficante. Un narcodelincuente, no sé. Que no sé cómo se encontró un día del temporal más heavy con dos señoritas en una fiesta. En una fiesta. ¿Viste? Si yo no me la sé entera, me la sé. Una discoteca en Peñalolén. Y que no sabe. Se la sabe todos los Bueno, pero eran unas técnico de párvulo, eran tías. Unas tías parvularias. Entonces, según el relato del chino, porque llegó a su casa y la señora, imagínense que todo Chile se enteró que andaba con estas dos chicas y no sé qué. Y el chino dice que las chiquillas le dijeron, no, sigamos carreteando, chihual. Vamos, no sé cómo llegaron a un refugio en el cajón del Maipo. Inexplicable. En un auto robado. Sí.
Y la cosa es que en ese refugio nunca entendí quién les prestaba el refugio, no cacho. Yo no entiendo pero mucho había como eso. comida, Y hay comida y como tienen todo en el Pero son refugio. refugios que están habilitados para gente que efectivamente está en problemas. Po. No, pero es que era un refugio como onda para ir de O vacaciones. sea, igual. yo quería ir al refugio. Yo quise decir, claro. O sea, como con jacuzzi. Claro, y estuvieron como onda 6 así. días ahí. Bueno, la No, cosa es que en pues un sí. minuto estaban, y en algún momento La familia me quedó dijeron a mí. quedó la cagada, porque la nieve les llegaba onda hasta la ventana y no pudieron salir. Y todo el mundo empezó a buscarlo pensando en que era una tragedia, incluso hasta este señor Pangalandra, esta familia que es dueña del cajón del Maipo, ¿no? Sí. Que son estos elfos todos Sí. lindos ya. Y lo anduvieron buscando, no sé qué. Bueno, la cosa es que andaban de carrete básicamente y se Sí. gastaron ¿cuánto? Como 100 millones en rescatar a 100 estas millones en personas. rescatar a estas dos personas. Y luego otro chistoso que ya se cae, la funa, ¿no? Que era las fotos que salían de las tías eran como súper guapas. Entonces después, cuando salieron las verdaderas tías, Cosa que yo miré y dije, Entonces- pero no me coincide no, porque todo el mundo esto. decía, ¿cómo mierda las van a encontrar? Si no Sí. son las que están Sí. saliendo ahí, son otras. Entonces, claro. Las otras dos se quedaron ahí. Entonces, sepultadas claro, en la nieve. lo más chistoso, yo decía, hasta la picardía del chileno, que era como las tallas, los memes, pero muy, muy, muy ingenioso. Por supuesto que entre medio aparece un post así como, esto es la weá de la clase, porque como son pobres, y se ríen, y la gordofobia, porque claro, las chiquillas salían súper guapas y se habían comido todos los tallarines del refugio. Del refugio. Y no sé qué. Entonces, claro, yo encontré ese post, tenía toda la razón, pero no era el momento, es igual, era para Yo no reírse, leí po, ese weón. post. A mí me contaron esto con mucha picardía mi madre y mi hija. Y lo chistoso de la reflexión, porque todo el mundo tiene su lado reflexivo en esto, porque hay que tenerlo. Entonces mi mamá me decía, mi mamá es profesora, jubilada evidentemente, y entonces ella decía, pero ¿cómo es posible que hayan dicho que eran parvularias? ¿Por qué? ¿Qué clase de degradación de la profesión docente? Como ella se sentía ofendida porque toda la prensa había enfatizado el hecho de las parvularias y que ya con las parvularias había una serie de un prejuicio. Entonces sí, ellas tendrían que haber dicho cualquier otra cosa menos que eran parvularias, ¿no? Porque aquí había una degradación de las tías de A parvulo. mí me da risa porque viste que Esteban Gala Andrade las buscó, anduvo como buscando, porque él vive allá. Entonces la mujer le dijo, yo voy a ir a dejar a la niña después al jardín. No hay que dejar que los papás lleven a los cabros chicos al jardín. Quizás donde porque terminan. se van después al refugio con las tías. Además era el chino con 2 tías. Sí, o sea, sí, chino, no, por sí. favor. Sí. Sí. Entonces, claro, pero está en esos dos lados como el verdadero, ya como la clase. el lado hipomaniaco del chileno, ¿no? Como Me que no encanta. sabemos Exacto. qué hacer con una realidad Que con es la cual horrorosa. no tenemos nada que No hacer. sé, pero a mí porque me da risa. O sea, la mitad del país derrumbándose, cayendo debajo del barro, Pero es las que mira, carreteras es- cortadas, la gente... Es entre chistoso, trágico, maníaco. Es Chile. Es Porque el además, momento en el que tú decís como poderes... yo me reconocí, estamos en Chile. Dije o yo. sea, ¿Cómo es posible además 100 millones de... O sea, poderes todo es una locura. hipomaníacos vengan. Vengan a mí. Sí, yo también hago eso. Sí. Yo a veces Y bueno, digo, ¿cómo poderes zafamos? hipomaníacos, vamos. Pero, este es el momento. pero escúchame, ¿cómo zafamos de la melancolía, del horror? Con hipomanía. Con Sí, hipomanía. Entonces está nos vamos bien. a matar un poco de risa de Sí, esto, ¿no? yo me reí. Bueno, el chino ya ahora es un personaje y estaba Lo cobrando pronto por va a ir ser a... un reality con el Y yo chino. creo- Obviamente lo van a contratar, pero es un reality. Sí. Pero bueno, por supuesto que hay una cosa de clase y todo, ya estamos. Pero Ya, bueno, bueno, hay que reírse no un vamos rato. a insistir en eso. Pero Sí. bueno, Eso, y no sé si quieren que pasemos al tema parte central. con tu noticia que tenía y con... Ah, sí, que vi un estudio que se hizo en Estados Unidos, ¿cuándo fue? Ahora, en julio, que, no sé, no veo nada, que me está mostrando una hora, pero no veo nada. Que encontró que el 31% de los adolescentes, me imagino que los gringos, pero bueno, en fin, siente que hablar con un compañero por IA es tan o más satisfactorio que hablar con amigos reales. Y ¿Qué porcentaje? como un 31, un Ya. 33, ¿no? Que reconoce haber tratado temas importantes también con una IA en lugar de hacerlo con un amigo. o con Igual un no es la mayoría, ¿eh?
Quiere Pregunté. decir que hay un 60% de cabros que todavía tienen amigos. No sé cuáles eran las preguntas, perdón si me pongo sí. aquí, pero lo que pasa es que, claro, es un 30%, y más allá de eso el tema es ese, ¿no? Como que también ha sido tema a propósito de las redes y los chicos y qué sé yo, ¿no? Como esta idea de con los amigos, ¿no? Cómo preferir un amigo, porque Claudio es un gran Es un amigo. súper buen A mí me amigo. pasa que yo, ahora que ya me he amigado Te con has Claudio, amigado con Claudio. sí, Mira, para yo les cosas voy a decir específicas, una cosa como de que- Claudio, ¿eh? Como que, pero perdón, como que lo quiero igual. Sí, El problema no, es que él- porque es amistoso igual. Sí, pero él Sí, como sí, que no. sí, muy amistoso, pero él fue el que reconoció dónde estaba la escuela de las chicas de Minab en el bombardeo de los gringos. Pero porque los gringos ocuparon mal a Cloud. Ah, sí, claro, Sí, po. sí, claro. Cloud no sabía. No, porque Ya. Claudio es un compañero, No, po, po. ¿cachai? Si ese es el tema. Sí. Bueno, ese es el peligro. Que Claudio no hay riesgo, no hay roce con Claudio, no, como... Y Cloud no te va a decir yo no voy a hacer esto. No hay objeción. Exacto. Estamos de acuerdo, pero no lo eso, amen tanto eso es a lo Clau. bonito de los seres humanos, ¿no? Que en el Sí. fondo tienen esa condición, esa capacidad de objetar. La objeción de conciencia. Sí, po. No, ¿Sí? no, esto no lo voy a hacer. Eso no se lo puedes pedir a una IA. Sí, de objetar, de retractarse, ¿no? Entonces, bueno, a propósito de los adolescentes, también que me preocupa mucho ese tema de los amigos, ¿no? Por supuesto que las personas que uno ve en consulta están como en aprietos, pero igual es un tema importante la falta de Qué ese, bonita esa palabra, de ese compañero. en aprietos. Sí, están en aprietos. Hace tiempo que no escuchaba eso. Gente en aprietos. En aprietos, como diría, ¿cómo se dice? No el Chavo, el otro. Es que para Otro una mexicano. para un adolescente no tener amigos, que no haya un nosotros es un síntoma bien complejo. Es muy complejo, sí. Porque el tránsito del medio familiar, por decir, la salida exogámica que se habla tanto, se ve obstruida, se ve en aprietos, como dice Paulina, porque los amigos son un sostén narcisista también, muy importante. Y los adolescentes sin amigos sufren muchísimo. Yo te lo puedo asegurar que es uno de los grandes temas de la consulta cuando un chico o una chica no tiene pares. Un indicador de tratamiento cuando las cosas empiezan a andar mejor es cuando pueden hacer lazo fuera de los espacios familiares, tener ese espacio del nosotros, ¿no? De los amigos. Sí, sí. O sea, claro, estábamos pensando eso como en relación a esto que dejamos planteado en el podcast pasado, ¿no? Como cómo pensar una legalidad que estuviera en una clave mucho más horizontal que vertical, ¿no? O sea, como el psicoanálisis ha pensado sistemáticamente la legalidad como algo que vimos la semana pasada, en el fondo hay en textos de Freud y de Lacan como una cosa que proviene de la figura paterna, ¿no? Y también es cierto que muchísimos psicoanalistas hace muchísimo tiempo han hablado de la caída del padre como esta figura legal que sostiene un orden en la sociedad contemporánea, neoliberal, postdemocrática, como lo queráis llamar, ¿no? Pero eso no significa que no hay otra legalidad, ¿no? Y que hay otra legalidad que regula, porque desde la perspectiva de la caída del padre, o sea, deberíamos vivir en la hecatombe legal, En la barbarie. en la barbarie, y no es así. No, La verdad es que no es así. A mí lo que me molesta esas lecturas como catastróficas, así catastrofales, como se cayó el padre, se cayó lo simbólico, no hay sujeto, no hay nada de nada, es que no se toma la molestia de esa pregunta, que es como incómodo, porque entendemos que el padre, el Edipo, papá, es como la estructura, el corazón del psicoanálisis, ¿no? Pero en algún punto, digamos, hay que dejar de comulgar con ciertas cosas y hay que empezar a repensarlas, ¿no? Bueno, yo quiero O hay recordarles... que mirar la realidad igual. Sí. Sí, pero no es que se cayó lo Ahora, simbólico, que es eso, que ya no hay sujeto. que Esto ¿qué es eso? ya, yo vuelvo siempre al mejor, para mí, seminario de Silvia Bleichmar, que es la construcción del sujeto ético. Para mí ese seminario del año 2006 es el más brillante de ella, porque justamente trata de pensar en cómo se recompone la sociedad
no solo en relación a la confianza de la ley, sino a partir de la resignificación de cada sujeto en su relación al otro. Es decir, ella trabaja muchísimo la construcción de lo que sería la resignificación del semejante, ¿no? Y eso a mí me parece ya un desplazamiento que hace Bleichmar de una lectura que puede estar dentro del campo edípico, porque no está por fuera de alguna manera, pero que más allá de la ley, más allá de aparece la idea del semejante y de un semejante distinto, en donde cómo se construye, digamos, la ética, ¿no? Que no está solo sujeta a la legalidad o a la ley del padre. Exacto. Cómo se resignifica con el otro. Y a mí eso me parece, y el impacto que eso tiene, ¿no?, en los sujetos. A mí me parece que ese seminario de Silvia Bleichmar es un seminario que hay que revisar porque tiene una vigencia actual bien importante, ¿no? Porque nosotros siempre en el psicoanálisis, y ahí está el problema, estamos pensando en el origen de la ley y cómo se inscribe, pero no pensamos en el impacto subjetivo que la ley tiene en la relación con el otro. Y me parece que ahí es otro momento del pensamiento. Claro, yo traía esto con respecto al tema del compañero de curso, ¿no? Porque pensaba en esta resistencia a pensar que tenían ustedes dos con respecto al tema de la idealización de la sala de clase. Y pensaba, en realidad, no es que haya una idealización, si en el fondo en una sala de clase hay todo. Como hay celos, hay envidias, hay rabia, hay conflicto, hay resolución de conflicto o permanencia de los conflictos, ¿no? Y la gracia que tiene el compañero de curso, pensaba yo, es que tú tienes que compartir ese espacio durante todo ese tiempo en el que los niños están esclavizados en el colegio, pero también hay una afuera, ¿no? Donde ir afuera a pensar, a sentir que efectivamente hay un borde amoroso en otros lugares, ¿no? Y que en el fondo eso permite que ese momento de fusión, de conflictividad o de identificación, también encuentre siempre un lugar de diferenciación. Porque la gracia de la institución es que en el fondo promueve ese espacio conjunto que idealiza o sostiene un conflicto, y luego cada uno se va a su casa y tiene sus problemas, ¿no? Y la compañera de curso, que es la misma que a veces te presta el cuaderno y que a veces te ayuda con una prueba y te deja copiar su prueba, ¿no? Después se va y tiene que enfrentar sus propios problemas y no sigue resolviendo de tus problemas en otras áreas, ¿no? Entonces, es bonita esa idea como de una sociedad en donde hay momentos de identificación, pero también hay momentos de separación, exactamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, la metáfora del compañero de curso como un semejante, ¿no?, implica, inclusive en el ámbito de pareja, esos dos lugares, ¿no? El adentro y el afuera. El adentro y el afuera. Sí. O ahora, afuera, la fusión por momentos y la separación. Sí, ¿no? ahora Qué importante que es eso. Esas ¿no? operaciones están un poco más difíciles ahora a propósito de las tecnologías, ¿no? Claro, como que el adentro se metió adentro de todo el tiempo, ¿no? Ininterrumpidamente, sin horario, ¿no? Sin espacio concreto, como que ahí hay un tema también a pensar a propósito de los matices de esos compañeros hoy, sí, a los compañeros de uno. Pero tú, que durante tiempo hicimos investigación en infancia, y tú también. Y pasa algo que cuando yo hice mi tesis doctoral era sobre juego infantil, y era con niños de 4 años en distintas clases sociales en Chile. Y hay algo que a mí siempre me llamó la atención, porque para eso tuve que hacer una revisión bibliográfica inmensa, estoy hablando del año 2012, 2011, sobre lo que habíamos dicho los psicólogos en todas partes del mundo, y en todos los idiomas, porque así es una tesis doctoral, sobre el juego, y el juego electrónico era uno de los juegos que yo investigué. Y las redes no estaban tan fuertes en ese tiempo,
Pero lo que a mí más me llamó la atención de eso es que primero que la psicología siempre tuvo una sospecha por el juego electrónico feroz. Sí. Siempre. O sea, como Una mala sí, sospecha. hacía una sospecha Muy de que demonizado. muy demonizado Totalmente. todo. El juego electrónico, la relación captura. con otro que no era una verdadera relación. Sí, así mismo. Y lo que los estudios realmente, los estudios empíricos decían en todas partes, era que el problema no era el juego. El problema era el abandono. ¿De quién? De ¿Del adulto? los adultos. Es que eso te digo, porque a propósito de este compañero adentro de una sala de clase, hay una suerte de sociedad, pero también hay un adulto, que es el que está adelante, en un espacio que sigue siendo igual a principios del Sí. siglo XX que ahora, ¿no? Como la silla, el pupitre, Sí. que tiene que estar también. Sí, pues, pero el tema es que efectivamente Para que eso, algo de eso se regule pero también. transversalmente a lo largo de la historia de la humanidad han habido familias más presentes y más ausentes también. Estaba pensando en la figura del profe, en este caso, en el adentro. No, en el afuera. A propósito de tu madre, por Claro, favor. mi madre, la profe, que Sí, era profe sí. adentro, profe afuera. En todas partes. En todas, profe siempre. Profe ahora, weona, que Sí, está ahora jubilada. muy lindo. Sí, es de esos profes Sigue antiguos. profe. Sí. Pero el tema era que en el fondo el juguete electrónico se volvía mucho más pernicioso y era capaz de capturar por muchas más horas a los niños y niñas de todas partes del mundo, cuando efectivamente lo que había era un retiro afectivo, no disciplinario, afectivo. Porque ahí hay que hacer una distinción bien importante que uno lo ve que lo vemos en las consultas, ¿no? Que hay un intento de los padres de regular, pero disciplinariamente, Exactamente. el uso del juego electrónico. pero no tienen idea de que juegan. Exacto, y totalmente desafectado, Sí. además. Y había un paciente genial que me decía que a él le interrumpían el juego justo En la mitad. en la mitad, cuando ya quería terminar y ganar y no sé qué, y lo enloquecía efectivamente, porque había una secuencia que no podía cerrarse, ¿no? Sí. No, porque claro, hay algo. Y era hay una cosa algo arbitraria, se acabó. Arbitraria, pero además no solo es arbitraria, es despectiva. Sí. O sea, como todas las cosas que te interesan a ti Exacto. son una estupidez. Exacto. ¿No? Y que entonces termina ya porque ya cumpliste los 50 minutos que dice el manual de no sé quién que tengo que hacer en tu huevadita que estás haciendo. Bueno, eso siempre Exacto. es como una constante igual, está como acercamiento frívolo a los afectos y a lo que hacen los niños, Sí, ¿no? po. Y los adolescentes, como yo quiero ese globo rojo, bueno, acá hay otro, da lo Sí. mismo, ¿no? Que Pero es que no es da lo otro. mismo que sea rojo O o amarillo. O este es otro rojo, ya, pero es que no, Sí. no, es el que perdí, el que se reventó, etcétera. Pero también yo creo que no es que es sin afecto, es con mucho miedo. Y con mucho miedo, los adultos, con mucha desorientación, ¿no? Estamos Sí. así como, A ¿qué- ver, yo qué creo es que esto, yo no? creo varias cosas, Paulina. Ya no A es solo la veces- tele, este a- enemigo que se mete a la casa. Porque es como- antes era la Y tele, antes de la después tele fueron será los la juegos radio, electrónicos, no sé. Pero paren, y paren, después paren, fue paren. y ahora son las redes. Paren, Sí. acá yo creo que hay que hacer una aclaración. A veces es totalmente intrusivo y desafectado. ¿Ya? Yo creo que sí. Ah, bueno, Y claro. a veces es la angustia y el miedo del adulto al desconocimiento del mundo del niño, ¿no? También. Entonces se llenan de reglas absurdas que vos empezás a preguntar por qué y no tienen ningún sentido. Hay de todo, yo creo que... Yo creo que exactamente, Sí, y que entre es los heterogéneo miedos, esto. uno central, más que la violencia, que el bullying, es, adivinen, empieza con eso y termina con la sexualidad. Claro. La pornografía, la taca, taca, taca. Es un, claro, ese es un miedo muy grande, porque en realidad lo que las redes ofrecen, y eso es cierto, tú apretas cualquier botón y aparece un tema Claro, de pero ¿por qué sexualidad. nunca están ahí para ver qué los niños ven? ¿Y por ¿Me qué no hay explico? conversaciones también Sí, sobre o sea, veamos esto y a ver qué pienso yo. Me acuerdo muy bonito de estas anécdotas porque son anécdotas de gente que en el fondo tuvo que improvisar en su momento, pero cuando eran chiquitos mis hijos, vino Rafael Mondragón, que es mi cuñado, y en ese tiempo Maite veía un programa en la televisión que no me acuerdo si era Acampados o Jessie o algo así, que veía mucho eso, como un capítulo tras otro y no sé qué. Entonces cuando llegó Rafael de visita, ella lo puso a ver
lo que ella veía, ¿no? Es muy habitual que uno viera más o menos lo que ella veía. Entonces Rafael no le dijo, esto es una mugre gringa asquerosa. Le dijo, en un minuto, después de ver como 2 capítulos con ella, le dijo, no me gusta el modo en que se ridiculiza a los mexicanos. ¿No? Porque aquí como que hay puros estereotipos, a Maite le dijo. Como acá los mexicanos son siempre así, los negros son siempre asá, no sé qué. Y a Maite, que era chiquita en esa época, te estoy hablando, tendría 7, 8 años, se quedó muy interesada en ese juicio, ¿no? Claro, y ahí pero en el para fondo, eso hay que quedarse. Pero en el fondo él le estaba preguntando, ¿qué te parece a ti? Es una pregunta. Eso ¿no? es como Sí. semejantizar en ese momento esa conversación. Exactamente. Aunque no son semejantes porque él es su tío, etcétera, ¿no? Exacto. Pero son como aperturas donde te dirige a un semejante. Bueno, y yo creo que esa es la posición del analista que trabaja con niños, de un semejante diferente que puede escuchar, que puede ver, relanzar una experiencia con un niño y preguntar. Y desde un lugar que no es un juicio. No. Y yo le decía a Albán, a mí me parece que un poco lo que se habilita en la clínica con niños es que hay otro niño que juega. Esta es una infidencia total, pero yo escucho a veces a Albán a jugar con los niños. A ver, yo a veces me he querido involucrar, así yo como escucho a decir, Albana niños, jugar, por reír, favor, basta. taconear. Dejen de hacerle trampa a Albana. Están mal hacerle trampa. Pero Albán alega. Albana alega, sí. Eso no se hace, ¿cómo? Sí, ¿cómo es posible? No sé. Entonces, yo me he preguntado muchas veces como... Me estás haciendo trampa. Claro, sostiene esa posición, que es una posición muy bonita de mirar por fuera, porque hay un espacio ahí que se crea en donde ella no funciona como una madre, ¿no? Funciona como un semejante en el juego. Y ese lugar quizás sea un lugar mucho más productivo, no solo para el psicoanálisis con niños, sino para el psicoanálisis en general, ¿no? Con adultos también, porque en el fondo esta idea de sostener con el cuerpo y con la impostura un supuesto saber va en contra de los principios. Si el sujeto supuesto saber es algo que el niño trae. Exacto. Y el adulto también trae. Exacto. O sea, como que vestirlo además supone darle consistencia a una figura que es una figura totalitaria al final, ¿no? Que está en contra de la idea, inclusive en términos lacanianos, de los 4 discursos, ¿no? Sí, el lugar del analista como causa de deseo no es un lugar en donde uno asume una impostura de que sabe y por eso se queda callado, ¿no? Sino que más bien asume que efectivamente causa cosas. Sí, y en todo caso hará el semblante cuando haya que hacer semblante. Exacto. Hay un libro precioso que yo recomiendo de Ricardo Rodulfo que se llama Padres en tiempos de retirada de la oposición, donde él justamente cuestiona la lógica edípica. Yo creo que hay que releer a Rodulfo, tiene andamios en psicoanálisis, el psicoanálisis de nuevo, porque es uno de los primeros analistas que empieza a picar, al menos en Argentina, y a cuestionar en la clínica con niños la lógica edípica, sí, ¿no? Él recurre mucho a Derrida. En algunas ocasiones yo tuve la oportunidad, por suerte, de conocerlo y supervisar con él, y me contaba por qué que él había empezado a estudiar Derrida para deconstruir muchos supuestos psicoanalíticos. Entonces ese libro tiene un capítulo maravilloso donde dice que el analista de niños es el analista que cuida una experiencia. Que hay que saber cuidar una experiencia, y yo creo que también en un analista en general, saber cuidar una experiencia, un ritmo, un espacio, un tiempo, que tenga una secuencia, que advenga allí algo del orden de la experiencia. Y dice, experiencia no en un sentido empírico, sino en el sentido winnicottiano, es decir, de la producción placentera de la subjetividad, ¿no? De que algo inédito, que algo se resignifique en el juego, ¿no? Y que claro, y un nuevo tiempo. Yo lo recomiendo ese libro. O sea, como un tiempo donde la espera existe,
donde no hay apuro, donde un juego tiene continuidad también, como Eso es importante. podemos empezar un juego largo. Por ejemplo, a veces yo cuando ahora estoy viendo menos niños, es verdad, veo más adultos, pero hubo un tiempo que también veía hartos niños y había niños que, no sé, jugábamos Gran Capital. Y seguías. Y sigues sesiones y sesiones porque Sí. les guardas, y eso también es un elemento transferencial y también es un espacio transicional, ¿no? Como les guardas cuánto dinero tenían, cuántas propiedades tenían, yo les fotografeo. Hacíamos sobrecito sí, con los nombres. sí. Albana y poníamos Sí. todo, fulanito y poníamos todo y puedes volvíamos. seguir, como que es algo que se opone a la voracidad de este tiempo. Pero Exacto. además porque es importante ese juego Sí. y tú te recuerdas Sí. lo que pasó. Sí. Es bonito. Sí, eso, hay ¿no? algo, y yo creo que en las sesiones de adultos también pasa eso, ¿no? Sí, porque además que si uno se acuerda es como, pero ya te lo dije, ¿no te acuerdas que te dije que Terrible, una ofensa Y yo mayor con no mi acordarse. cabeza de vieja menopáusica que tengo que anotarlo porque si no se me olvida. Pero... Es que en realidad, claro, uno se acuerda de cosas que a uno le parecen que son... Claro, pero ¿cómo Importante. sostener la continuidad de la experiencia? Ahí efectivamente donde tú lo que tienes que hacer es introducir que hay algo que pasó mucho tiempo antes y que hoy día recién adquiere significado, ¿no? En una sociedad que lo que espera es que el significado venga como en la galletita de China, ¿me entendís? Como, De la suerte, Claro, sí. como que tú tenés que decirle que, o sea, si la gente puede leerse el tarot por teléfono Y por internet. ¿ah? y en la IA. Y gratis, porque yo Y- me lo sí. he leído. ¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Y qué te ha dicho? ¿Con Claude? No con Claude, con unos de tarot online y no sé qué. No, nunca me dice lo que quiero escuchar, porque Ah, en ya, realidad porque yo en quiero que me general diga lo que nadie- quiero escuchar. Ya, porque es lo que todo el mundo quiere igual. Obviamente, Sí. po, ya. Ahora el problema es que ya ni siquiera te das el tiempo para ir hasta allá, ¿no? Ahora lo puedes No, hacer no, en porque la no ficción. conozco ni un tarotista que me convenza, solo por eso. Porque no tengo problema en esos juegos, me gusta, encuentro como entretenido. Sí, yo creo que Y eso, bonito pero, el tarot. pero y eso nos lleva a ese otro punto, ¿no? Como el vínculo y la sociedad donde hay una legalidad, que es una legalidad que está establecida entre semejantes, o la legalidad que nosotros deberíamos como empezar a pensar, es como, si no hay padre, Ujú. ¿no? O el padre existe, pero cómicamente. O sea, el padre, yo creo que los padres existen en la caída sí, siempre. en la Pero comicidad, en Y la también, comicidad. Sí. y en el síntoma. Claro, y lo que pasa es que esa y en caída lo que ¿qué no es? funciona. Y en lo que no y funciona. punto. Es una tragedia, es Homero Simpson O sea, para cagarse el la risa. padre- ¿Qué es? Sí, claro. El padre existe en la medida que fracasa para permitir que advenga una legalidad desde otro lugar. Y si no es un desastre. Sí, porque si es el portador se de la cree verdad, real. O sea, Realmente, claro. si el padre fuera la certeza apodíctica de la ley, Psicosis, pues. estaríamos en otro terreno de la psicosis. Ahora, yo creo que igual hay caídas y caídas de los padres. A mí las que más me complican son las crueles, porque también existen. Sin duda. Y hay actos que uno ve en la clínica que revisten una crueldad para un niño que es muy brutal y muy violenta, ¿eh? Que tiene que ver más bien con cierta perversión. Yo creo que lo más complicado, porque necesitamos una legalidad, un borde, ¿no? Lo más complicado es la perversión. Sí, por supuesto. Porque es la desmentida continua del sufrimiento Y de del la otro. experiencia del Y de otro. la experiencia del Porque otro. en el fondo el marco adulto lo que hace es fallar para que se habilite un otro espacio Y sí. y tiene que guardar ese espacio para que ese espacio se desarrolle, ¿no? Exacto. Y en ese espacio, la legalidad real es una legalidad entre semejantes que tiene mucha relación con cómo se instaura un juego, ¿no? Exacto. Es decir, como juguemos, es el modo en que tú ingresas en la legalidad, ¿no? Donde ciertas cosas no se pueden hacer, como ciertas cosas Y también sí, jugamos a y las sí, trampas, y- hacemos las reglas de las trampas. Sí, y esto hay algo que se suelta también, no es un mando que es fijo, ¿no? Para siempre. A propósito del juego, el juego tiene un movimiento, tiene reglas, pero hay movimiento, no es solo un Hay conjunto de continuidad reglas. y hay y se variación. puede inventar un nuevo juego. Y se puede inventar un nuevo juego, sí. Yo creo que la gracia es la continuidad y la variación al mismo Sí. tiempo.
Yo en la cuando repetición. observaba juego infantil, y el uno de los, placer de uno de los jugar. más bonitos Absolutamente. era como un tipo de juego que yo observé como mucho más en la clase media tradicional, ¿no? Que está como desprendida de ciertos conflictos, porque la clase alta tenía un tipo de juego muy adherido al liderazgo, ¿no? Lo cual reproduce, ¿Quién manda? claro, como reproduce después la sociedad. Y la clase media tradicional tenía algo que era divertido, que era que en el fondo los juegos no tenían un liderazgo único. Se iban cambiando de acuerdo a las capacidades que tenía cada quien de ser mejor en algo, ¿no? Entonces, habían juegos en los cuales había el que lideraba era alguien que era bueno para la pelota, por ejemplo. Claro. Pero habían otros juegos donde los que pintaban mejor o los que sabían encontrar cosas más, que podían seguir pistas o que tocaban instrumentos, también podían disputar ese lugar de liderazgo. Y eso era una transición, porque si no, efectivamente es muy rígido. Pero Ahora, sí, yo pienso una cosa, ¿no? Está bien esto del compañero de curso, pero uno de los grandes problemas también que uno ve ahora son... Hay cursos. Sí, primero me haría la pregunta, ¿no? ¿Qué es un curso? ¿Hay curso? ¿Hay grupalidad? Porque ahí es importante el lugar del adulto, digamos, para preservar la posibilidad de que advenga una grupalidad. Y también las relaciones que yo veo a veces entre compañeros de mucho sometimiento, ¿no? Yo tengo un paciente con el cual me empieza a contar cómo le pegan o cómo pasan ciertas cosas que a él lo asustan mucho. Entonces yo le dije, bueno, fulano, tenemos que inventar estrategias de defensa, porque no le vas a poder pegar un piñazo a este, pero podés correr rápido como Flash. Pero ¿cómo? Podés igual correr un piñazo de repente. Mi papá decía que él cuando era... No le puede pegar un piñazo porque le tiene miedo, Ya, bueno, pero mi puede papá correr como Flash. Le decía esto a Emiliano, porque es tácticas de verdad escape. además, que él en el fondo era el más pequeño de su clase. Claro. De ahora- tamaño. Y ahora, Claro, 2 metros claro, de no, Emiliano. no es así, pero mi papá sí era el más pequeño de su clase y lo que hacía era dar el primer combo bien dado. Está bien. Porque Bueno, después recibía, pero el primero tenía que ser implacable. Oye, bueno, sí. pero entonces yo, por ejemplo, a este paciente le digo, vamos a pensar en tácticas de resistencia. de resistencia. Entonces le digo, ¿vos conocés a Flash? Entonces hay que correr como Flash. O hay que hacer no sé qué maniobras. Le llamo Sí, maniobras sí, de sí. evasión. Porque los niños sufren mucho también. No hay que, Muchísimo. o sea, porque hay la idea del matón, o sea, bueno, ya está muy Pero la trabajada. sociedad no es eso. Es eso también. ¿Cómo enfrentar Por eso la yo digo violencia que del otro? la idea también? del compañero de curso es interesante porque de algún modo esa sociedad está contenida. Exacto. Con todo eso, con la Exacto. violencia, con el tipo que le va bien aunque no estudie, o con las personas que en el fondo están todo el día jodiendo, ahora con los cursos de integración, con la infinita cantidad de diversidad Bueno, ese cognitiva y conductual que hay en los cursos. Ese es un temón. Resulta que los profesores, yo creo que los colegios no entienden algo de la integración. Yo tengo una paciente que está en un curso donde hay una chica Down que está integrada. Pero es una pseudo relación, porque esta chica le da puñetes a todo el mundo, tiene toda la excepcionalidad, no tiene ley y enloquece a sus compañeros. Porque los otros son, si van a responder a la agresión, son castigados porque Por ella... no comprender. Exacto, porque no comprenden la dificultad de esta niña. Y yo digo, pero qué nocivo que es eso, ¿no? Sí, Para sí. la niña y para los pares, porque lo que alimenta es una odiosidad impresionante esto. Claro. ¿Qué es lo que pasa con Argentina? Exacto. Haciendo el nudo ahí. Están medio Llegamos- down los, oye, los yo- hermanos trasandinos. Claro. Yo creo que este tema es interesante también para la clínica con adultos porque estaba pensando en la herejía de Ferenczi, por ejemplo, ¿no? A propósito del Sin análisis. simpatía no hay curación, ¿no? Sí, y del análisis mutuo, ¿no? O sea, bueno, yo analizo a mis pacientes, dejo que mis pacientes también me analicen, alterno los roles, ¿no? Un territorio realmente como compartido,
Entonces, claro, que cómo pensar el semejante, con todo el aparataje técnico psicoanalítico, en una escena con adultos, donde Claro. sí hay algo más del semejante, por aquí hay un tema de edad o lo que sea, ¿no? Claro, es que Pero el ¿hasta tema dónde del se semejante, juega claro, una hermandad ahí? implica una cuestión súper relevante, que es que el semejante nunca es transparente. Ujú. Nunca, ni en el curso. No es el otro del espejo. No. No. O sea, el compañero de curso tiene una vida oculta también. No todo es transparente. Son roles también. Son roles, Son sí. roles. De hecho, muchas veces nos pasa que los niños que vemos en las consultas no son el mismo niño que vemos en el colegio. Son roles, pero no es un impostor. No. Son Que no es roles. lo mismo, porque es Entienden interesante esa perfecto figura eso, del ¿no? impostor, ¿no? Claro, no es un impostor. Que es más una perversión Claro, ser impostor, es creo yo. lo que pasa es que para vivir en sociedad uno tiene que comprender los espacios. Los espacios son distintos, tienen reglas distintas, alojamientos distintos, lenguajes distintos. Esa es la enorme complejidad de un neurótico. Lógico. O sea, evidentemente hoy día que tenemos mucha más dificultad con la cuestión de la organización preedípica, uno diría, como hay mucho más casos de autismo, hay mucho más gente que se identifica en ese lugar. Lo que ocurre es que también hay una demanda a la sociedad por tolerar que efectivamente hay un otro que se resiste a aprender el lenguaje de los distintos espacios. Hay un lenguaje en el espacio universitario. Hay un lenguaje en el espacio escolar, hay un lenguaje en el espacio del trabajo, ¿no? Y son hospitalarios en la medida en que aquel que llega aprende la lengua. Exacto. Claro, y una lengua es algo compartido, ¿no? No es tratar de instalar tu propia... Pero una universidad es el mejor ejemplo. Cuando tú vas a la universidad, o cuando antes íbamos a la universidad, yo no quiero pasar por la cuestión como idealizada de que la universidad era y ahora ya no es, sino más bien yo creo que el problema es que uno le pide a la universidad que sea algo que nunca fue. La universidad siempre fue un lugar donde había un idioma compartido y en los primeros años de la universidad siempre han sido aprender a hablar ese idioma. Bueno, eso te iba a decir, hay que aprender a hablar el idioma. Son años de... Pero no te puedes resistir a aprender a hablar el idioma no con tu solo excepcionalidad. Y no solo el idioma, son años de aculturación, diría un antropólogo. ¿No? O sea, cuando uno llega, bueno, uno puede ser un hospitalario con esos que llegan, Sí. pero en realidad es aprender un lenguaje, otras reglas, ¿no? Formas de Bueno, relación. si tú migras a Noruega, me vas a perdonar, pero te van a dar un plazo para que tú aprendas a hablar noruego. Y claro, y ahí me va a tener que ir porque debe ser Es muy difícil. infernal ese... Pero es así, porque cuando tú migras, y hay que pensarlo así en términos de distintos espacios, tú no vas allá a subvertir el lenguaje del otro. Tú primero tienes que aprender cuál es el lenguaje del otro y aprender a hacerlo funcionar en ti para que esa hospitalidad se sostenga en el tiempo. Siempre y cuando no sea el yo el origen de todo y la diferencia individual el origen de toda regla. Porque Claro, además, a pero eso propósito no de lo que ocurre en decía las Albana... instituciones. No, en la escuela sí está ocurriendo. ¿Por qué dices eso? A propósito de esta idea de integración o Claro, pasa que ahí hay... Pero ahí hay problemas graves con claro, eso. pero es un problema, es ruido. Y en la universidad ¿Sabes también. por Es qué? ruido. ¿Sabes lo que pasa en esos casos de integración? Lo que se encubre en esta excepcionalidad absoluta. Es la diferencia. Sí, y es el profundo rechazo y la Sí. profunda hostilidad que puede sentir un adulto en una sala de clase en un proceso de integración. Sí. ¿Ya? Que si no lo trabajás, Claro, pero el trabajarlo no significa aceptarlo. no, Trabajarlo pero significa asumir reconocerlo. cómo primero sostener la atención y sostenerla con los propios pares, no decir como, mira, esto no está dentro de nuestras reglas. Claro. ¿no? De aquí para allá te fuiste al carajo, porque nosotros somos pares y tenemos una forma de hablar. Por ejemplo, no nos pegamos dentro de la escuela. Claro. Sí. No nos pegamos dentro de la escuela. Eso es una norma. Quedan poquitas de esas, pero no nos pegamos si es una. No nos pegamos dentro de la escuela. Punto. Habría que ver cuáles son esas que Yo todavía me quedan. acuerdo porque- cuando hacíamos el grupo en la Portales de psicomotricidad, que en realidad era un grupo terapéutico donde tomábamos
ideas de la psicomotricidad, porque nos pasamos años definiéndonos como lo que no éramos, porque por respeto a la psicomotricidad como disciplina, ¿no? Pero justamente lo interesante de esos grupos es que había solo 2 reglas. Ujú. Una, que no se podía destruir las construcciones del compañero. Mira. Cosa que ocurría siempre, porque era obvio. Porque para eso son las Para reglas. eso son las reglas, pero en nuestro lugar de adultas era poder ver eso y ayudar y entender que si el otro destruyera porque sentía que no podía construir, entonces ayudarlo a construir algo al lado y reparar lo que le había roto al compañero. Y la otra era que no nos podíamos lastimar. Esas eran las únicas 2 reglas que tenía el grupo, pero que se respetaban. Mira, con esas 2 reglas yo te hago un mundo. A rajatabla. Estamos, pero imagínate Así. si aplicaran aquí, Sí, estaríamos con mucho esas mejor. 2 reglas ya Nos estamos. tomaba un año Mira, para que funcionara. con esas Cuando se 2 acababa el reglas- grupo recién empezaban a funcionar. Con esas 2 reglas Argentina no enloquece. Sí. Solo basta eso. No destruyo lo del otro. Exacto. No, y no nos lastimamos, ya está. Ya está. Eso eran las 2 reglas del encuadre nuestro. Sí, resolvimos el problema Muy bien, mundial. muy bien, ahí está la clave. Sí, porque yo tengo un amigo que decía como lo que vamos a hacer en los futuros mundiales, piensa que este es un chileno que tampoco nunca va a los mundiales como yo, pero me decía lo que hay que hacer como es darle, que es la regla de la excepcionalidad, ¿no? Vamos a tener que crear un trofeo que siempre se gane Argentina. Como que sea más grande que el otro, porque tiene que ser más grande que Claro, el otro, ¿no? claro, Entonces, para que así no sufran. nunca se van a enojar, nunca van a sufrir y así esto nunca va a ocurrir más. Entonces, para siempre va a haber un trofeo reservado para Argentina, ¿no? Que es la misma lógica de la excepcionalidad. Claro, ¿no? Como claro. no puedes bancarte esto, Claro. vivir en sociedad. Claro. Bueno, entonces, y no puedes perder. Claro, te tengo que dar así como una cosa que te haga sentir que siempre eres lo mejor, ¿no? Exacto. Vamos a nuestras recomendaciones, ¿no? Paula Ya, Chávez. sí, minuto cafebrería. Es ¿no? que sí, yo no tengo mucho esta semana para recomendar porque recién estoy terminando el libro de Paranoia, que es un librazo. Entonces me ha tomado como un mes. ¿Qué les voy a recomendar? Pero tengo ahí uno, Indignados, para leer, de Philip Roth, que después Ya. les contaré porque es un escritor que me gusta bastante. ¿Y tu palo? Yo estaba leyendo el libro este de... Bueno, estuve bien pegada con Milena Busquets, una española, que ahora no me voy a acordar del título, pero creo que lo publiqué por ahí en mi Instagram. Me gustó un montón algunas cosas que son reflexivas porque es un diario, ¿no? Entonces son como cosas que yo iba anotando. Hay cosas que me hicieron morir de la risa. Es algo como un poco para pasarlo bien, ¿no? Y paralelamente estuve leyendo un libro que se llama Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerreiro. No sé si lo vieron. Es terrible. Es que sabes que tuve que amiga, yo no quiero leer más nada terrible. No, es ya me terrible, basta con lo es que pasa terrible. todos los O sea, días. está muy bien escrito y es algo que a nosotros nos debería interesar mucho porque es una gran interrogante. Es una novela de esas que hace Leila Guerreiro, que son como casos de un lugar cerca de Trelew, como en la Patagonia, un pueblo petrolero, que en el fondo no hay nada. No hay nada. ¿Y qué hay en la Patagonia? No hay nada, no hay nada, no hay nada. Hay una casa. Hay judíos. en la ¿Tú Patagonia. viste la obra de Rafa? La obra de Rafa. Tu hija. Sí. ¿La sí, viste? sí, ¿Viste ese sí, pueblo? Sí, sí, bueno, sí, eso. no hay, es como ese pueblo, es ese pueblo de hecho. Y Que es terrible esa que es obra. terrible, Pero pero es como los desterrados. sí, ¿viste? entonces como esa misma idea, ese pueblo sobre el cual se hizo la obra de teatro de Rafaela, es una... y muchos se suicidan, los niños se suicidan, los jóvenes, ¿no? ¿No será acá? ¿Podría ser acá? O sea, por a propósito del suicidio. Sí. digo. Podría ser Sí, Coyhaique. podría ser cualquier lugar en donde tú... Chaitén. Y que te va mostrando como el despoblado, como la tristeza que implica el no tener nada, referencias de futuro,
lugares de disfrute, van construyendo un sentimiento melancolizado que finalmente pasa al acto en el suicidio. Y es heavy, yo lo encontré muy brutal. Bueno, pero el libro Los Desterrados de Quiroga, los cuentos son así. Sí. No, qué Nada. heavy. Me quedé muy impactada. Creo que es algo que hay que pensar también, porque esos jóvenes no se van, ¿por qué se quedan? ¿No? ¿Por qué no es posible, nada bueno se instaló ahí que permita pensar? Porque para irse futuro en yo creo otro que hay lado? que tener un soplo de vida. Bueno, eso del soplo de vida es un súper buen tema para un próximo Hablaremos. podcast. ¿Del soplo? Del soplo Del de corazón, vida. el que tengo yo, tengo un soplo al corazón. Tengo un soplo, chuta. Sí. Es No, que tú tenés todos los males del mundo, Paulina. no, casi. Casi, ya. Sí, bueno. Por suerte. No, yo quiero encontrar algo. Bueno, no voy a recomendar nada, obviamente, porque he estado escribiendo artículos hasta la hora Ay, del. ¡Ay! Bueno, pero hay Che, uno que pero ya salió artículos interesantes. Porque claro. Sí, están Claro, a ver, súper de cuenta. puras señoras, de la señora interesante. De Dale, la pero señora cuéntame tus interesante. artículos. No, es artículo con Paloma, con la Claudia. Pero cuenten. Hay uno que ya salió, cuenta, porque Sí, es po. del No, fondo cuenta ese tú. tuyo. No, de niños, o sea, de adultos que fueron niños, que estuvieron en Sename, y en el fondo cómo se la arreglaron en la vida cotidiana para estar con semejantes, ¿no? Y subvertir de alguna manera ese orden implacable, que si hay un orden implacable es en el ex Sename, ¿no? Y está muy bonito. Es muy lindo, Ay, me podríamos encanta a mí. comentarlo Y hay el próximo otro podcast. camino. Y ahora, claro, ahora Paulina ha Veamos. estado intensamente trabajando en la adaptación de un podcast a partir de una encuesta que hicimos. No de un podcast, de un artículo. A partir de un artículo, a partir de una encuesta que hicimos y que es muy interesante porque habla como de los modos en que se organiza el sentido de justicia, de reparación, y bueno, son cosas que podemos discutir más adelante. Sí, yo quiero buscar, voy a ver si encuentro algún libro, porque tanto suicidio y tanta cosa. Bueno, tengo uno que me prestó una amiga de esta señora que se le suicidaron los dos, que tú leí. recomendaste. Sí. ¿Cómo es que se llama? Se llama En Algo la en la naturaleza naturaleza. las cosas crecen. Ya, lo leeré. Pero ando buscando otro del tipo, el libro de Manuel, de Ya. Cortázar, Sí, ¿no? Como cuando muy uno era lindo. joven y leía el libro de Manuel, 62, Modelo Palmar, Sí. Rayuela, esas cosas que, claro, tienen algo de existencialismo, pero también tienen política, tienen amor, Y tienen vida. tienen humor, profundamente vitales. Sí, son, Porque son para libros lo vivos. otro, Sí, yo. para eso. Estoy sola yo. Entonces necesito a alguien que me acompañe y me sube el ánimo. ¿viste? Sí, hay que leer No. libros vitales. Bueno, a mí me gusta Natalia Ginsburg. Yo Ay, encuentro es ella genial, maravillosa. maravillosa. El otro que Maravillosa. leí que me pareció magnífico, Qué es uno linda que ella. recomendó Sí. la Albana hace tiempo y que yo no lo había leído, que es Las Gratitudes, de Delfín de Es Vigan. preciosa. Es hermoso. Es. Además, después me quedé pensando en qué difícil la traducción, ¿no? Sí. De un libro que trabaja con el equívoco del lenguaje todo el tiempo. Tiene que haber sí. sido tan difícil traducir eso al español. Sí. O sea, porque A mí me gusta mucho es Delfín de Vigan. hermoso. Sí, habías No, a mí hay cosas que no me recomendado gustan. más de uno. A mí hay Sí. cosas que me parecen así como mortíferas, pero este me pareció tan hermoso. Bueno, el de las gratitudes es lindo. Nada se opone a la noche, es muy bueno. Pero Sí, pero tiene las horas muertas, Sí, no sé qué. es Ay, es brutal, terrible, es brutal. terrible. Me deprimí así Sí, terriblemente. Sí, sí. Bueno, Bueno, nos vemos. Nos veremos. Nos vemos. Un beso y Gracias un por abrazo. escuchar. Chao, chao. Desde la Cafebrería, un espacio que piensa, crea y debate.